Y bueno, amigos, espero que esté todo funcionando de la manera mejor posible luego de otra temporada que hemos ido básicamente a pasearnos, a ver a los futbolistas hacer ridículo tras ridículo y entendiendo el contexto que, bueno, en un punto de la temporada fuimos ilusionados porque me voy a meter en ese saco. Sobre todo cuando no estaba Mbappé y no es por, repito, ustedes, hay mucha gente que pensará, pero este muchacho tiene una campaña en contra de Kylian Mbappé. Totalmente falso y totalmente negativo. Lo digo porque en ese punto de la temporada yo me ilusioné, reventamos al City y mira que con todo y Mbappé y la mala eliminatoria que hizo Vinicius, que para mí son dos de los principales responsables de esta debacle, tuvimos ahí como ese momento de ilusión, ¿no? Y contra el Bayern tuvimos la oportunidad de clasificar. Hay que hacer autocrítica igual porque la eliminación es válida. Es igual para mí, bueno, no es igual, pero sí, por ejemplo, hay que sacar las mismas conclusiones. Si pierdes 18-0 la eliminatoria o si quedas a un gol y con la sensación de que pudiste haber pasado. Creo que la finalidad es la misma, estás fuera y hay que hacer la autocrítica, ¿no? Pero bueno, en fin, después de toda esa charlatanería, vamos a hablar rapidito porque vamos a escuchar a De Alessandro. Vamos a escuchar a Ibai que dijo algo que muy probablemente dijimos todos hace no tanto y que probablemente hoy estemos replanteándonos eso que habremos dicho y que probablemente tengamos razón al sentir que nos equivocamos. Y por el final del video hay un youtuber o un tiktoker, no sé bien qué es lo que hace, que se llama Kiko Madridista y que se la pasa diciendo un montón de verdades. Hoy lo vamos a escuchar sobre el final, así que les pido que esperen atentamente, lo escuchen, me escuchen a mí y sus opiniones ya saben a dónde deben parar. Vamos a arrancar, pero ya para no seguir enredando la vuelta. Amigos, y me gustaría empezar con esto de Kylian Mbappé, que lo he encontrado por ahí, me pareció muy curioso teniendo en cuenta lo que sucedió ayer. Sí, Kylian, la última en español. En una temporada, has hablado de la salud antes. ¿Cómo gestiona un jugador de tu talla, teniendo el Mundial a la vuelta de la esquina, la intensidad en los partidos con el Real Madrid? No hay debate. Yo he visto que la gente ha hablado del tema del Mundial. Yo he jugado 2 Mundial. Yo he ganado uno, el otro yo he hecho final. ¿Cómo yo he preparado los mundiales? Jugando todos los partidos con mi club. Para mí es clarísimo que quiero jugar todos los partidos con el Real Madrid. ¿Por qué voy a cambiar la manera de preparar mi mundial? Voy a decir, voy en mi casa, no juego y... Son tonterías, son tonterías. Yo he preparado mis 2 últimos mundiales de la mejor manera, que es jugar, meter goles, ganar títulos y pelear hasta el último minuto con mi club. Y lo voy a hacer este año también para llegar bien al mundial y espero ganar el mundial también. ¿Qué les puedo decir, muchachones? Mira, esto, cuidado cómo puede envejecer esto Kylian Mbappé, porque lo de ayer, bueno, sí, yo entiendo que el ayer finalizando el partido haya sentido una molestia y que es normal que un futbolista, no solamente por el mundial, tenga la sensación de, mira, me tengo que salir del terreno porque algo no está funcionando bien. Pero, mira, yo lo que puedo añadir de esto es que me lo pasó un amigo y me dijo algo que yo le había comentado el otro día. Este hombre habla tan bien, se expresa tan bien, tan aparentemente políticamente correcto que asusta. Asusta en definitiva porque tú le escuchas y sí, mira, este hombre no tiene ni pensado borrarse. Este va a jugar el último partido con el Madrid esta temporada, pese a que con la victoria del Barça hoy, pues la liga ya sí estaba difícil, está prácticamente en chino, ¿no? Pero es que definitivamente esa frase creo que le viene como anillo al dedo. Habla también que preocupa. ¿Ustedes se acuerdan cuando De Alessandro en su momento dijo, no, Vinicius va a ser un crack, Vinicius no sé qué, no sé cuál, se le hizo jaja cuando Vinicius la mandaba por arriba del travesaño? Este es un hombre que es medio locotrón, sinceramente, pero es un hombre que sabe bastante de fútbol y quiero que le prestemos atención a estos 2 minutos con 21 segundos. Bueno, una gran convulsión ha provocado lo que sucedió ayer en el Chiringuito con mis declaraciones, donde realmente decía que Mbappé no da una revalorización de sus compañeros. Todo realmente se devalúa de forma agigantada y prácticamente provoca un ecosistema tóxico a su alrededor. Esto viene desde atrás, esto prácticamente sucedió en el PSG, cuando se fue Messi a Khelaifi para mantener la renovación con el señor Macron, etcétera, le dan todo el poder y realmente lo surten de un equipo hiperpotente al lado de Kolo Muani, Ekitike, el gran Dembélé, que prácticamente terminó sin jugar esa temporada, la aparición de Barcola con Vitinha en el mediocampo, etcétera, etcétera, etcétera. La defensa prácticamente la misma. Y
Bueno, y sabéis cómo terminó el episodio del PSG. Aterriza el Real Madrid tenía ese momento en el ecosistema, Ancelotti el mejor entrenador del mundo, el Real Madrid el mejor club del mundo, Courtois el mejor portero del mundo, y en el Balón de Oro 3 en podium. La fulgurante aparición de Carvajal, evidentemente, que muchos votaban a él, Bellingham, que se había salido esa temporada en Liga y en Champions campeón, y evidentemente Vinicius, que terminó siendo el balón de playa. Todo este episodio lo hemos vivido, pero vamos a la realidad. 2026. ¿Qué ha sucedido en el Real Madrid? Que alguien me lo explique. En un equipo donde Brahim había llegado a la cotización en ese momento, José Lu se había hecho Pichichi, jugador de este segundo nivel. ¿Qué queremos comparar ahora? ¿Con lo que ha pasado? En este Real Madrid donde todo está absolutamente devaluado. Vinicius hay que echarlo. Bien, lo echamos. Rodrigo no puede jugar más, hay que echarlo. Bellingham prácticamente está desaparecido en combate, no sabemos qué puede ser, qué perfil de jugador puede ser. Y nos encontramos que solamente el único que se mantiene es Courtois, y porque juega con las manos. Cuidado, Courtois que juega con las manos. Y nos hemos cargado tres técnicos de una tacada. Algo pasa, señores, hay que tomar medidas. ¿Quién es el culpable? No lo sé. Continuamos con Mbappé, magnífico. ¿Hay que echar a todos? Se echa a todos. ¿Hacemos el proyecto con Mbappé como cabeza visible? También, todo vale. Pero evidentemente esto no es una denuncia. Esto es un análisis absolutamente riguroso, con todos los ingredientes. El gran beneficiado, absolutamente siempre, en código madridista, el Real Madrid. Mira, es que tiene tanta razón que definitivamente hay muchas cosas de las cuales reflexionar. A mí me han escuchado decir que hay que romper por lo sano, por llamarlo de alguna manera, todo este vínculo que hay en el que las cosas no funcionan, en el que el Real Madrid pues definitivamente no termina de encajar con absolutamente nada, en el que Vinicius y Mbappé aparentemente no hay manera de hacerles funcionar al menos como colectivo o como dúo de ataque. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo quieres que se vaya Vinicius? Yo no quiero que se vaya Vinicius. Lo que yo veo desde mi perspectiva y entendiendo cómo funcionan las cosas en el fútbol, con un fichaje que acaba de llegar como Kylian Mbappé y que el presidente lo quería como su primera espada, creo que la opción más fácil sería Vinicius. Creo que no va a salir ninguno de los dos, definitivamente, pero evidentemente a Vinicius no le conviene jugar con Mbappé y viceversa. Entonces ahí está la cuestión. Lo entiendo también porque supongamos que salga Mbappé, no va a salir, y las cosas van mal, la gente va a decir, los que querían quedarse con Vinicius, y si pasa al revés, lo mismo, va a pasar lo mismo, los que querían quedarse con Mbappé, o sea, pero pienso que de alguna manera hay que intentar reestructurar todo esto, ¿no? Porque es evidente que cuando llega Kylian Mbappé, o sea, es que yo no sé si será tanta casualidad, pero no funciona absolutamente nada en su entorno, es absolutamente increíble. Y fíjense, esto de Ibai Llanos, muchachos, que como les decía, es algo que probablemente todos decíamos cuando se está a punto de producirse el fichaje de Mbappé. Si el Madrid ficha a Mbappé, son 10 años de títulos sin pagar. Sí, como que lo Si el Madrid ficha a ver, este hombre iba a decir sí, como con Cristiano. O sea, si Cristiano no les dio de mamar, yo no sé quién entonces fue el que más le dio de mamar, pero les dio sin lugar a dudas muchísimo, ¿no? Y creo que ya salió Ibai en su cuenta de TikTok pidiendo disculpas por haber dicho esto. No entiendo por qué, cuando realmente todos lo pensábamos. Y es que, ponte a ver, aunque había mucha gente que decía en su momento, en sus últimas 2 temporadas en París, que Mbappé estaba muy lejos de ser ese futbolista que mucha gente pretendía que era, había gente diciendo en general, un 95% del madridismo, si este equipo que funciona de maravilla, no tiene un 9 como tal, encaja a este futbolista que mete 500 goles por temporada, va a ser una cosa tremenda, ¿no? Fue algo que yo, en definitiva, me quedó bastante pensativo, y no sé realmente cómo va a funcionar la cosa al final, pero toca pedir disculpas porque nos equivocamos y ya. Y para finalizar, yo creo que esta es una de las opiniones con las que mejor puedo encajar. O sea, hay una cosita en la que tal vez haga un matiz desde mi criterio, pero esta es una de las opiniones que yo más puedo respaldar según lo que pienso. Me parece impresionante lo que dice este chico aquí. Vinicius Junior, no quiero que te vayas del Real Madrid, pero me parece que tienes que irte. Y es que el Real Madrid no te merece. Luego, cuando Vinicius la líe, meta muchos goles y sea muy bueno, me diréis, ¿pero no decías que se tenía que ir? Sí, y lo mantengo, pero porque es el jugador más pitado, el más odiado, y el Bernabéu ha dictado sentencia. Lo quieren fuera.
Vinicius Junior, que con 18 años se echó al equipo a la espalda, porque siempre lo buscaban a él, aunque hiciese las cosas mal. Se entendió con Benzema y nos trajo una Champions. Benzema se fue, trajeron a Bellingham y nos trajo otra Champions. Y ahora nos traen a Mbappé. No se entiende con él. Ojo, con Mbappé no se entienden jugadores como Messi y Neymar. Curioso cuanto menos. Y ahora que Vinicius, oye, no está brillando, el Bernabéu ha dicho: Vinicius, te tienes que ir tú y quiero que se quede Mbappé, que nos estuvo rechazando 6 años, se estuvo riendo de nosotros, no nos ha dado ni un solo título, pero oye, tiene que ser él el líder del equipo. Es lo que ha dictado el Bernabéu. Yo sé, Vinicius, que es sumamente injusto, porque eres el único extremo al que le piden meter goles, no, porque luego hay otros como Lamine Yamal, que si no marca goles no pasa nada, porque los genera. No, Vinicius tiene que meter los goles, correr, para adelante, para atrás, defender, presionar, tiene que hacerlo todo. Mbappé puede permitirse el lujo de no correr, no defender, que no va a pasar absolutamente nada. Por eso quiero a Vinicius, porque ¿se merece los pitos? Sí. ¿Se merece este odio irracional de que todo es culpa suya, de que se tiene que ir cuanto antes porque el Madrid no brilla, porque si no Mbappé no brilla? Curioso que Mbappé no brilla con nadie. No sé, ha sido irse del PSG y todos los jugadores del PSG brillan y están creciendo. Pero oye, la culpa es de los demás, no es de Mbappé. La culpa es de Vinicius, no es de Mbappé. Pues yo lo siento, yo no quiero que te vayas, pero por tu bien, por tu bienestar, porque seas feliz, te toca abandonar el Real Madrid. Allá por donde estés te voy a apoyar, salvo cuando juegues contra el Real Madrid. Es como Cristiano Ronaldo. Donde esté Cristiano está mi corazón. Contigo va a pasar lo mismo. Pero es que te pitan más que a nadie, te odian más que a nadie. Nunca lo entenderé. Pienso de verdad que es por influencia de los medios de comunicación. Los medios han ganado. Tú has perdido. Muchas gracias por todo lo que nos has dado y allá donde vayas, yo siempre te voy a apoyar. Mira, se llama Lico Madridista, creo que ya alguna vez lo he dicho aquí en el canal. Este es un personaje que sube videos para redes sociales, aunque creo que solo hace contenido para redes sociales estas verticales, Instagram y TikTok. Y como les digo, probablemente no encuentre algo con lo que pueda encajar mejor mi opinión que con esto. Lo de los pitos para mí es innegable que Vinicius se los ha merecido. Algún que otro por ahí en algún día que yo no he entendido los pitos, pero dije, bueno, el Bernabéu está reclamándole a uno de los que hace no tanto era el mejor futbolista del mundo, que no está bien su rendimiento. Lo del odio irracional, estoy totalmente de acuerdo. Se merece los pitos, sí, y de hecho en mi otro canal me habrán escuchado decir, pueden pitar a Vinicius. Lo que no puedo llegar a entender es por qué se ensañan con un futbolista y no con los otros en general, ¿no? O sea, es que esto es un colectivo en total, ¿no? O sea, en general. Y esto de que esto lo ha provocado la prensa ha empujado bastante, totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, la prensa ha empujado bastante, pero esto no es solamente de la prensa y no hay que comprarnos este debate de la prensa, porque si Vinicius esta temporada, por ejemplo, le mete 4 goles al Bayern de Múnich o genera, ¿por qué lo generó? Lo que pasa es que Mbappé muchos no los metió. Si Vinicius mete aquella en el Bernabéu y así eliminen al Madrid, pero Vinicius metió 4 goles, hizo una actuación soberbia, el Bernabéu no va a ir a pitarle, estoy convencido. Entonces, esto unido a varias cosas a nivel de actitud que ha tenido el propio Vini, evidentemente no le han ayudado. La prensa tampoco ha ayudado, estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco me parece buena idea que estemos centrándolo todo en esto. Me parece increíble, creo que salvo ese matiz final de lo de la prensa, en lo demás estoy absolutamente de acuerdo y no sé qué opinan ustedes. Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.